Bienvenidas y bienvenidos a este video donde ustedes y nosotros aprenderemos sobre la Primera Guerra Mundial, conocida comúnmente como la Gran Guerra. Empecemos. La Primera Guerra Mundial fue un conflicto bélico iniciado entre junio de 1914 y finalizado en noviembre de 1918. Este conflicto bélico era totalmente nuevo, ya que en Europa nunca se había realizado un conflicto de tan larga duración. Además de esto, en este conflicto bélico se movilizaron aproximadamente 70 millones de soldados, y aún no se conoce con exactitud los datos oficiales de muertos. Sin embargo, los datos oficiales hablan de 9 millones de soldados muertos y 77 millones de civiles muertos. Es importante que reconozcamos que la revolución industrial permitió que se desarrollaran nuevos armamentos utilizados en esta guerra, como por ejemplo los cañones automáticos, los carros blindados, los aviones y el ataque submarino. Además de esto, esta guerra también es totalmente nueva, pues fue la primera en utilizar agentes químicos, como el agente naranja y el cloro. Para 1914, el mapa geopolítico de Europa lo conformaban los grandes imperios, entre estos el Reino Unido de Gran Bretaña, el Imperio Alemán, el Imperio de Austria-Hungría y el Imperio Ruso, siendo este último el de mayor extensión. Cada imperio contaba con sus colonias en África y en Asia, como por ejemplo Reino Unido tenía su colonia en Asia, la cual era India. Es importante que nos localicemos en Sarajevo, la cual está subrayada en el mapa, ya que allí se daría el hecho detonante de la Primera Guerra Mundial. En el desarrollo de la Primera Guerra Mundial existieron dos bandos. El primero de estos llamados la Triple Alianza, compuesto por el Reino de Bulgaria, el Imperio Otomano, el Imperio de Austria-Hungría y Alemania. El segundo de estos bandos sería llamado la Triple Entente, compuesto por Francia, Inglaterra, Rusia, Italia, Estados Unidos y Japón. Los inicios de la Triple Alianza inician en 1882, los cuales impulsados por Alemania, en sus inicios fueron compuestos por Alemania, Austria-Hungría e Italia. Sin embargo, Italia en 1915 pasa a ser parte de la Triple Entente. La Triple Entente tiene sus inicios en 1904, cuando Francia y Reino Unido firman la Entente Cordial. Luego en 1907 se une Rusia. Es importante que tengamos en cuenta que aproximadamente 30 países de más fueron involucrados en el conflicto bélico, como por ejemplo Serbia, Rumania, Grecia, Australia, Portugal y Brasil, entre otros. Una pequeña cronología del inicio de la guerra. Se da el 28 de junio de 1914, un estudiante nacionalista serbio, Gavrilo Princip, asesina en Sarajevo al archiduque Francisco Fernando de Habsburgo, heredero del trono del Imperio Austrohúngaro. Allí también muere su esposa. El 28 de julio, un mes después, Austria y Hungría declara la guerra a Serbia. El 30 de julio inicia la movilización general en Rusia a la aliada de Serbia. El 1 de agosto, Alemania declara la guerra a Rusia, Francia y Alemania decretan la movilización general. El 3 de agosto, Alemania declara la guerra a Francia. El 4 de agosto, un día después, las tropas alemanas cruzan Bélgica y lo invaden también, país neutral, y entran en Francia. El Reino Unido declara la guerra a Alemania por la invasión de Bélgica. El 23 de agosto, Japón declara la guerra a Alemania. Y por último, el 1 de noviembre, el Imperio Otomano, que había cerrado cualquier tipo de comunicación terrestre con Rusia, entra en guerra al lado de los imperios centrales, es decir, Alemania y Austria-Hungría. Bueno, vamos a entrar a hablar de las causas de la Primera Guerra Mundial. Para Daniel Quijano, en su texto de Causas de la Primera Guerra Mundial, él las divide en dos: sociales e ideológicas, político-económicas. Dentro de las sociales e ideológicas están los nacionalismos y las panideas y el militarismo, mediante que en las políticas económicas estará la carrera de armamentos, planes estratégicos e imperativos geopolíticos, las rivalidades imperialistas y la estructura de sistemas internacionales. Entonces vamos a comenzar a hablar del militarismo. Las naciones europeas adoptaron mediante políticas internas como externas entre 1871 y 1914, donde se iba aumentando el peligro de un conflicto. Ellos decidieron como el reclutamiento de más ejército y la construcción de nuevas flotas navales para la guerra. El nacionalismo: todos los países implicados tenían la intención de ser superiores y dominar el mundo, lo cual sumaba a las alianzas militares y políticas entre ellos, consolidando la creación de los grandes bandos enfrentados ya mencionados. Decimos que la Revolución Francesa y las guerras napoleónicas habían difundido por la mayor parte del continente europeo como
dando la idea de que las poblaciones que compartían como un origen étnico, una lengua o unos ideales políticos tenían el derecho a formar estados independientes. Entonces se formó como el boom para la Primera Guerra Mundial. Carrera de armamentos, planes estratégicos e imperativos geopolíticos. Entonces decimos que los imperativos geopolíticos jugaron como un papel fundamental importante a la hora del desencadenamiento del conflicto, como por ejemplo fue la pesadilla de Alemania, puesto que Alemania, siendo una potencia, era muy vulnerable porque se encontraba en el centro de Europa. O también las ideas difundidas que tenía la Gran Bretaña por las teorías de Maham sobre la superioridad naval, estimada que una potencia que controlaba la Europa podía amenazar, siguiendo como dirigir el mundo. Entonces era como más como ambición de lo que desencadenó la Primera Guerra Mundial. Vamos a hablar del imperialismo. Entonces decimos que el imperialismo también implica también rivalidades comerciales económicas, como fue en el caso de las constantes disputas por las colonias africanas y asiáticas, surgidas a partir del deseo de las grandes potencias por explotar sus recursos. Tenemos que Francia, Alemania y Gran Bretaña iban a tener como conflictos de guerra pues que nunca se ocasionaron por el dominio del territorio africano. Pero así como cada guerra tiene unas causas, vamos a hablar de las consecuencias que dejó la Primera Guerra Mundial. Entonces la primera consecuencia que tenemos después de la Primera Guerra Mundial fue la desintegración del Imperio Otomano y Austrohúngaro y Alemán. Por otro lado tenemos el fortalecimiento y desarrollo de la industrialización. Por otro lado tenemos a Estados Unidos, salió fortalecido en factores económicos, políticos, militares e industriales, lo mismo que Japón, se irán a convertir como las dos potencias mundiales del momento, puesto que ellos ayudarían como a restaurar la economía de los países que habían sido afectados por la Primera Guerra Mundial. Y una muy importante que fue la creación de las Ligas de las Naciones con el objetivo de garantizar la paz mundial. Entonces decimos que la creación de las Ligas de las Naciones fue la primera organización de ese tipo de la historia y fue el antecedente de la ONU que ya hoy todos conocemos. Por otro lado tenemos que Polonia por fin logra convertirse en un estado, y una muy importante fue el descontento de Alemania por el Tratado de Versalles, que fue el detonante para la Segunda Guerra Mundial. El Tratado de Versalles fue firmado en 1919, fue el tratado de paz que firmó dicha ciudad al final de la Primera Guerra Mundial por más de 50 países, dando como fin a la Primera Guerra Mundial. Entonces vamos a hablar de una pequeña cronología del final de la guerra. Decimos que en 1917 Rusia se retira de la Primera Guerra Mundial, puesto que Rusia estaba enfrentando conflictos internos, como lo era lo que hoy conocemos, la Revolución Rusa. El 21 de marzo de 1918, Alemania lanza la primera de una serie de 4 grandes ofensivas en el frente oeste, donde serían mitigadas por los aliados. Pero también se enfrentaban como a lo que conocemos como la gripa española, que se difunde por todo el mundo. Pues muchas teorías afirman que la gripe española salió de Estados Unidos, otras de China. Entonces pues el 30 de octubre el Imperio Otomano firma un armisticio y posteriormente el 3 de noviembre el Imperio Austrohúngaro. Decimos que el armisticio es una firma de 2 o más países en guerra que dan un tiempo como de paz. Y el 11 de noviembre tenemos la victoria de los aliados, el armisticio de la Primera Guerra Mundial, pero pues como ya lo mencionamos, Alemania no quedó como muy contento porque dentro del Tratado de Versalles iban a ser muy castigado a Alemania, y eso fue lo que desencadenó como la Segunda Guerra Mundial. Para 1923, luego del Tratado de Versalles, Europa quedó fragmentada, como lo podemos ver en nuestro mapa. Esta fragmentación se caracterizó por la desaparición del Imperio Alemán, la cual quedó reducida a Alemania, la desaparición del Imperio de Austria-Hungría, la cual se dividió en Austria, Hungría, Checoslovaquia y Yugoslavia. El Imperio ruso, la cual disminuyó su magnitud y de ahora en adelante va a ser conocido como la Unión Soviética. Y luego el Imperio Otomano, la cual quedó reducida a Turquía. Es importante que nos localicemos allí donde está el círculo rojo en el mapa, en Alsacia y Lorena, ya que Francia a partir de la Primera Guerra Mundial logró recuperar estos territorios que fueron antes la antesala de muchos conflictos entre Francia y Alemania. Además de esto, estas divisiones darían la antesala a la Segunda Guerra Mundial, ya que como lo mencionó mi compañero, Alemania quedó pues muy mal después de la Primera Guerra Mundial y ella tendría impulsos de venganza más adelante.
Antes de terminar este video, queremos recomendarles algunos artículos y documentos para que los revisen antes de llegar a la clase. Si tú eres de los que te gusta ver más tipo de contenido visual antes que leer, te invitamos a identificar unos documentales publicados por National Geographic en YouTube, los cuales se llaman Apocalipsis, la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos un artículo llamado Aliados y enemigos en la Primera Guerra Mundial. Luego tenemos las 15 imágenes que resumen la Primera Guerra Mundial. Y por último tenemos un sitio web, la cual contiene blogs y galerías y grabaciones sobre la Primera Guerra Mundial. Los links los dejaremos en la cajita de descripción. Muchas gracias por ver este video y esperamos encontrarnos en otros espacios.